Buenas noches con todos. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches con todos. Recuerden que un día seguro es un gran día. A todos, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una capacitación más. Mi nombre es José García. Soy ingeniero industrial de profesión, especializado en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Especialista en implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las pymes, grandes empresas, y mediante la norma internacional, la ISO 45001, 2018, en lo que es sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. En preámbulos, damos inicio a esta capacitación, el cual lleva por nombre simplemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para pymes. Primero, debemos conocer un poco de la introducción y legislación de la seguridad y salud en el trabajo. Como ley principal tenemos a la ley 29783, ley de la seguridad y salud en el trabajo. Sus modificatorias, la 3020, 3124.6. Así como también tenemos los decretos, los decretos de lo que es reglamento interno de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estos reglamentos tenemos al 005-2012-TR, ya sus modificatorios, Decreto Supremo 006-2014, y a la última modificatoria al Decreto Supremo al 001-2021. Tenemos a la Ley de la Obligación de los Planes de Contingencia, la Ley 28551, ley que te establece la obligación de los planes de contingencia. Tenemos a la Ley 26842, que es la Ley General de la Salud, a la Resolución Ministerial la 374-2008, para lo que es gestantes, y a la Resolución Ministerial 375-2008 para lo que es ergonomía. Tenemos al Reglamento de la Seguridad Industrial, el Decreto Supremo 42F, Reglamento de la Seguridad Industrial del año 1964. También tenemos, por ejemplo, diferentes decretos supremos de acuerdo a los diferentes sectores. Por ejemplo, en minería tenemos al Decreto Supremo 024-2016, R. Su modificatoria, el Decreto Supremo 23-2017, de seguridad ocupacional. También tenemos el Decreto Supremo 010-63-TR. En el rubro de el sector de la electricidad tenemos a la Resolución Ministerial la 100-2000-TR, entre otras normas. Por ejemplo, para la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos el Decreto Supremo, la Resolución Ministerial, perdón, la 245-2021-TR, para la elaboración del plan de prevención y control del COVID-19, tenemos a la Resolución Ministerial la 1275-2021-TR. Para el sector de hidrocarburos, tenemos al Decreto Supremo 43. Bueno, continuando con los decretos supremos dentro de los diferentes sectores, para la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos una última modificatoria, que es la Resolución Ministerial la 245-2021-TR. Para el sector de hidrocarburos tenemos al Decreto Supremo 043-2007. Y para la implementación
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para grandes empresas. Como guía tenemos la versión ministerial la 050-2013-TR. Para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como guía, tenemos a la resolución ministerial la 085-2013. La última actualización ha sido el año 2021, exactamente el 18 de mayo. Esto es en cuanto a un poco de introducción y legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Siguiendo con el marco normativo legal, nos centramos en la Constitución Política del Perú. Es centrado en 5 artículos muy importantes. El primero es el artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y psíquica, y el desarrollo de bienestar. En el artículo 7 tenemos que todos tienen derecho a la protección de su salud como medio familiar, así como también a contribuir a su promoción y defensa. En el artículo 22 tenemos el trabajo es un deber y es un derecho. Se basa en el bienestar social y un medio de realización de la persona. En el artículo 20 tenemos que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad de un trabajador o colaborador. En el artículo 59 tenemos el Estado estimula la creación de la riqueza y genera libertad en la empresa, el comercio y la industria. Es el objetivo de la Ley 29783. Su objetivo principal es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. El empleador es el principal previsionista, el Estado fiscaliza y controla, y donde los sindicatos de trabajadores deben participar. Cultura de seguridad. La cultura de seguridad dentro de una empresa es un producto de valores, actitudes, capacidades, modelos de comportamiento, ya sean grupales o individuales, que determinen un compromiso y un estilo de dominio de dirección de la seguridad dentro de una empresa. La fuente es el Comité Consultor para la Seguridad de Instalaciones Nucleares, en este caso, ANSI. Es el alcance de la Ley 29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El alcance de la ley es, primero, a todos los sectores económicos y de servicios. Segundo, a la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas del Perú, a los sectores privados o públicos y a los trabajadores trabajadores independientes. Dentro de la ley tenemos 9 principios. El primer principio es de protección, segundo, responsabilidad, tercero, de cooperación, cuarto, de información y capacitación, el quinto, de gestión integral, el sexto, de atención integral de la salud, el séptimo es de consulta y participación, el octavo de primacia de la realidad, el noveno es de protección. Prevención. El empleador es el principal prevencionista en términos de materia de seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad. El empleador es el principal responsable de la salud de todos los trabajadores dentro de su organización. De cooperación. Debe estar integrado no solamente el empleador, sino el Estado, los sindicatos y trabajadores. Deben participar, deben estar involucrados en temas de materia de seguridad y salud en el trabajo. De información y capacitación. La ley 29783 es bien clara. El empleador debe brindar a todos los trabajadores 4 capacitaciones como mínimo durante un año en materia de seguridad y salud en el trabajo. De gestión integral. Aquí debe estar integrado 3 sistemas. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de calidad. En el principio número 6 de atención integral de la salud, el empleador debe hacerse responsable en el caso de que un trabajador sufra un accidente o tenga
una enfermedad ocupacional. Se accidentó hasta la reincorporación de nuevo trabajo. El principio número 7 de consulta y participación deben, como también por parte de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Primacia de la realidad, en el principio 8, la empresa debe hacer un diagnóstico actual de cómo se encuentra la empresa realmente en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el principio 9 de protección, el empleador debe brindar todos los equipos de protección personal necesarios y adecuados, dependiendo de las labores que se vayan a realizar en el día a día. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Buenas noches. ¿Escuchan? Buenas noches. Tengo Una buenas noches. pregunta. Hasta aquí. Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿Esto rige a nivel de cualquier empresa o solamente escuchaba que era para Perú? ¿O esto es a nivel nacional? Esto es para Perú. A nivel internacional tenemos la norma internacional, la ISO 45001-2018, se basa en 10 etapas, como por ejemplo tenemos de apoyo, la política, la mejora continua, la planificación, la organización, entre otros puntos. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta más? ¿Se entendió? Bueno, sigamos. Tenemos los primeros principios. El primer principio de la ley 29783, tenemos prevención. El empleador debe garantizar centro de trabajo o establecimiento y condiciones que protejan la salud, la vida y el bienestar de los trabajadores y aquello que no teniendo vínculo laboral prestan servicios, pues se encuentren dentro de labores. En el principio 2, tenemos responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, ya sean legales o cualquier otra índole como consecuencia de un accidente o de una enfermedad, en el desempeño de las funciones o consecuencia conforme a las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el principio 3 tenemos la cooperación, el Estado, los empleadores, sindicatos, trabajadores, deben establecer mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el capítulo 4 tenemos al principio de información y capacitación. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna adecuada información, con el énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. En el principio 5 tenemos a la gestión integral. Todo empleador promueve e integra una gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera general. En el principio 6 tenemos la atención integral de la salud. Los trabajadores que sufren algún accidente o enfermedad necesarios, ocupacional en este caso, hasta su recuperación y rehabilitación o reingresando hasta su labor. En el principio 7 tenemos la consulta y capacitación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones, empleadores y trabajadores más representativos de los actores sociales para la adopción y mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el principio 8 tenemos a la primacia de la realidad, donde la empresa debe hacer un diagnóstico actual de la situación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos
entidades públicas o privadas son responsables del cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, brindar la información completa, veraz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Puede existir discrepancias entre el soporte documental, sea documentos, registros, y la realidad. Las autoridades optan por lo consultado en la realidad. Principio 9, tenemos de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y sus empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estilo de vida saludable físico y mental. Basándose en 2 puntos. En el primero, que el trabajador desarrolle un ambiente seguro y saludable. Segundo, las condiciones de trabajo donde se desempeña el trabajador sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores, que ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores o colaboradores. Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para pymes. Antes de dar una explicación sobre los documentos, requisitos mínimos, debemos primero conocer qué es la seguridad y salud en el trabajo. Una definición breve, según Butrón, en su libro El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Define a la seguridad y salud en el trabajo como una disciplina que trata sobre las lesiones o enfermedades originadas en el lugar o ambiente de trabajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿O qué entienden sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? No sé si alguien nos puede apoyar. Buenas noches. Yo entiendo que seguridad y salud en el trabajo es donde se da por el bienestar tanto de los empleados como de la empresa. O sea, está uno de parte y parte, donde debe uno estar pendiente de los trabajadores, de sus elementos de protección personal, que los usen para evitar riesgos y accidentes en una empresa, y también pues que la empresa cumpla con, darles estos implementos al personal de trabajo y estar pendientes de llevar una empresa bien documentada en todos los rangos, en accidentes, en llevar todo al día lo que son el personal de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más de repente nos puede apoyar con otra definición? ¿Qué entiende o qué es para usted sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, digamos, una definición breve sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, que es un conjunto estructurado de controles que aseguran el logro de metas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que no solamente incluye a la política de la empresa, sino que también a la empresa. ¿A qué? A diagnosticar, planificar, implementar y evaluar los peligros que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. Esto es en cuanto a la ley 29783, ley de la seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros lo vemos a nivel internacional, como por ejemplo, en este caso la norma internacional, la ISO 45001-2018, que es para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, define al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un conjunto de elementos de una organización interrelacionados, interactúan para establecer políticas, estrategias, acciones y procesos que se basan en la mejora continua, basándose en el ciclo Deming o ciclo de la calidad, o ciclo de Edward Deming, o como muchos de repente lo conocemos, ciclo PHVA. Consiste en 4 etapas: planear,
hacer, verificar y actuar. Dicho esto, pasamos a los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo mínimos que se deben implementar tanto las microempresas como las pequeñas empresas. También voy a hacer una pequeña comparación entre los documentos que se deben implementar para las empresas como para las pymes. Primero, quería repetir el ciclo. Estimado, ¿te refieres al ciclo Deming, ciclo de la calidad? Estimado, no, ahorita Erika. Ya, está bien. Como les comentaba, primero, si lo vemos a nivel internacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma internacional, la ISO 45001, primero me dice que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de elementos de una organización o empresa interrelacionados para establecer políticas, estrategias, objetivos, procesos, que se basa en 4 etapas. Más conocido se le conoce como la mejora continua, ciclo Deming, ciclo de la calidad, ciclo de Edwards-Deming, o como la mayoría de nosotros lo conocemos, ciclo HVA. Consiste en 4 etapas. Más adelante, en lo que es pilares de prevención, les voy a explicar más o menos en qué consiste cada una de estas 4 etapas. Estas 4 etapas consisten en primero en planear, segundo verificar, tercero hacer, planear, verificar, es planificar, hacer, verificar y actuar. Ahí están las 4 etapas. Planificar, hacer, verificar y actuar. Respondí tu consulta, Erika. ¿Se entendió? Me confirman, por favor. Bueno, digamos. Empezamos con... muchas gracias. Empezamos con los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a pymes, y luego hacemos una comparación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a grandes empresas. Antes de la pandemia, han 6 documentos. De pandemia ha aumentado a 7 en cuanto a lo que es documentos de gestión para pymes. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, primero, el estudio de línea base, que lo podemos encontrar como modelo o como guía a través de la resolución ministerial la 050-2013-TR, formatos referenciales. Mayormente aquí se establece los indicadores de que si la pequeña empresa, microempresa, cumple o no cumple con dichos requisitos. Por ejemplo, si cumplió con la elaboración de la política de seguridad y salud en el trabajo, mapa de riesgos, o el plan de contingencias, el reglamento interno, la matriz per se, entre otros indicadores. Segundo, tenemos a la política de seguridad y salud en el trabajo, que es un documento legal escrito donde se expone a la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, en consulta con los trabajadores representantes. Esta movida lo podemos encontrar en la ley 2973, ley de la seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 23. Esta política de seguridad y salud en el trabajo se debe elaborar tanto por representantes por parte del empleador, así como representantes por parte de los trabajadores. Debe elaborar o se debe actualizar periódicamente, dependiendo del empleador, tiempo crea conveniente la actualización. Una vez que se aprobó por la gerencia, se debe difundir y exhibir mediante una capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
a todo el personal de la empresa. Tenemos el documento número 3, la matriz hiper-C. Primero debemos conocer qué tipos de hiper. El primero es hiperespecífico, el segundo hiper de línea base y el tercero es el hiper-C continuo. Dicho esto, hiper-C significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control o determinación de controles. ¿Qué es la matriz hiper-C? Es el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Reglamento interno de la seguridad y salud en el trabajo. Me olvidaba, ¿cierto? La matriz hiper-C también se debe elaborar tanto por parte de representantes por parte del empleador, así como también por parte de los trabajadores. Debe actualizar mínimo una vez al año o en el instante o momento de que ocurra un incidente o un accidente de trabajo. El RICE viene a ser el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro, claro, ¿qué se entiende por Reglamento Interno ya? Dicho esto, pasamos al Reglamento Interno de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un documento de gestión muy importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que sirve de acción de cultura de prevención de riesgos. Debe actualizar mínimo una vez al año. Una vez que se aprobó, la gerencia se debe difundir a través de una capacitación a todos los trabajadores. Aquí también, dentro del ámbito interno de seguridad y salud en el trabajo, voy a contar un punto muy importante. Es obligatorio para las grandes empresas. Tengan ver qué pasa en este caso con las pymes. A pesar que no es obligatorio, es opcional. Claro, gracias por tu aporte. Son normas de conducta trabajador en seguridad y salud en el trabajo. Eso es otra definición acertada. Adicional a eso, el empleador le debe entregar a todos los trabajadores pequeños libretos, ya sean de forma digital o de forma física, para que tenga conocimiento de las reglas de la materia de seguridad y salud en el trabajo. El mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un plano donde se identifican diferentes enfoques, problemas y acciones para la reducción de los riesgos o mitigación de riesgos. Se debe realizar o elaborar en consulta con los trabajadores y representantes por parte del trabajador. Se debe actualizar una vez al año también. Claro, así es, Ismael. Gracias por el aporte. Sí, debe añadir la parte medioambiental y las relaciones comunitarias. Perfecto. Y claro, tienes toda la razón. Gracias por tu aporte. El mapa de riesgos, continuando con el mapa de riesgos, debe actualizar mínimo una vez al año. Se debe exhibir y difundir a todo el personal mediante una capacitación. Luego tenemos la seguridad del trabajo. El empleador implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿En base a qué? En base a resultados iniciales, posteriores, otros datos disponibles. El último documento es el que se encuentra en color rojo. Como les comentaba antes, eran estos 6 documentos: el estudio de línea base, la política de seguridad y salud en el trabajo, la matriz hiper-C, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el mapa de riesgos, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Después de la pandemia ha aumentado un documento más. Como todos lo conocemos, plan COVID o plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, a través de la última resolución, la 1275-2021-TR. Dentro de este documento de gestión, establece los lineamientos, cumplir con los protocolos de bioseguridad. En este caso, el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros, el uso adecuado de la mascarilla,
Por ejemplo, las últimas actualizaciones, tengo entendido que hasta el momento hay regiones, el uso de la mascarilla es obligatorio, como es Ica, Lima, Callao. Para las demás regiones, también dentro de este documento de la elaboración del plan COVID-19, está dentro el adecuado lavado de manos, la desinfección de servicios higiénicos, de desinfección de comedor, de vehículos livianos, vehículos pesados, llenar también en este caso los documentos o herramientas de gestión como son los CIPER, checklist de herramientas manuales, entre otros. Claro, es por deporte, claro. Eh, Esto viene a ser mayormente el primer, el estudio de líneas para una la 050-2013 TR. Esta es la lista de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica después de la implementación, después de que hayamos implementado la política, el mapa de riesgo, la CIPC, el plan anual, el reglamento interno, el plan COVID-19, implementado todos esos documentos, recién se aplica. ¿Se escucha? Ya. Como les comentaba, la política de seguridad y salud en el trabajo consiste
Primeramente, ¿a qué se dedica la empresa? Segundo, ¿a qué se compromete? Y los compromisos de la política de seguridad y salud en el trabajo son 7. Entre los 7 podemos encontrar como en la ley 29783 en el artículo 23. Dentro de esos 7 tenemos a identificar los peligros, evaluar, controlar los riesgos, sus actividades, servicios que afecten a la seguridad de los trabajadores y de terceros. Debemos cumplir con la normativa legal de salud en el trabajo, fomentar en sus trabajadores y proveedores una actitud responsable, mantener una comunicación e información clara, garantizar que sus trabajadores y representantes sean consultados, revisar y medir regularmente los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, integrar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego viene la fecha en que se elaboró y consulta y también la firma del representante legal. Dicho esto, la política de seguridad y salud en el trabajo se debe elaborar tanto por representantes por parte del empleador, como así como también por representantes por parte de los trabajadores. Exhibir, fundir a todos los trabajadores mediante una capacitación. Entonces, tenemos la matriz per se. Primero, como les comentaba, tenemos 3 tipos de hiper. Esto mayormente va a depender mucho del sector donde trabajemos. Por ejemplo, en el sector minero y de construcción se utilizan 2 tipos de hiper. El hiper de línea base y el hiper continuo. En lo que es industria, mayormente se utiliza el hiper C. Por ejemplo, esta es una matriz de hiper de línea base, donde se aplicó el método del ABC. Hay diferentes métodos, el método del ABCD, el método de 6x6, y hay otros mucho más métodos que como guía lo podemos verificar en la resolución ministerial, la 050-2013 en formato referenciales. Por ejemplo, esta matriz se debe elaborar puesto de trabajo, horaria, debe hacer una adecuada evaluación de riesgos, se debe conocer qué es el peligro, qué es riesgo, la jerarquía de controles de riesgos, desde los controles más duros hacia los controles más blandos. Controles duros tenemos eliminar, sustituir controles de ingeniería. Controles blandos tenemos a los controles administrativos y a los equipos de protección personal. Dicho esto, por ejemplo, esto fue un servicio para la construcción de una losa de concreto, un taller de mantenimiento para la empresa de transportes Acoins. El proceso de hacer, en este caso, servicio de construcción de losa de concreto. En su proceso o actividad es la construcción de la losa de concreto. Diferencia entre hiper-C y línea base. Claro, perfecto. Hay 3 tipos de hiper. El hiper específico está asociado con el manejo al cambio. 2. El hiper de línea base es el punto de partida o de inicio para el desarrollo de las actividades o procesos. El hiper-C continuo continúa con la identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control como parte de nuestra rutina diaria. Contesté a tu pregunta, Ismael. Ese de la tarea no es rutinaria, refieres al hiper, al otro hiper C. Ese es el hiper C específico. Se refieres al hiper específico donde se identifica el puesto de trabajo, el área, actividades rutinarias o no rutinarias, incidente y índice de severidad, de gravedad, de probabilidad. ¿A ese te refieres?
Claro, eh, pero mayormente los ATS son para los trabajos de alto riesgo, como por ejemplo, trabajos de altura, de izaje y cargas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos. Eh, Respondí entonces a tu primo. Ah, listo. Gracias. Continuando con la matriz hiper C, lo que les comentaba, esta es una hiper de línea base donde, donde se basa mayormente en el proceso. Como le explicaba, el proceso viene a ser servicio de construcción de losas de concreto. Un proceso de actividad viene a ser la construcción de las losas de concreto. La, la tarea viene a ser el traslado del personal. El puesto, en este caso, viene a ser un chofer. El peligro, ¿cuál viene a ser? El vehículo en movimiento. El riesgo, ¿cuál puede ser? El vehículo sufra caída, volcaduras, choques. ¿Esto qué puede ocasionar? La muerte de algún personal, ¿no? Nivel de probabilidad y severidad se aplicó el método del ABCD. Es una tabla donde se identifica la probabilidad y la severidad y luego se hace la clasificación de los riesgos. Luego de eso se aplica la jerarquía de control de riesgos, como eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal, en ese orden. Luego de eso se hace una evaluación, evalúa de nuevo la probabilidad, la severidad, luego se hace de nuevo se clasifica el nivel de riesgo, ¿no? Luego se hace una mejora continua para último, quién o cuándo se debe hacer, en este caso, o quién debe estar a cargo, o si es el supervisor de operación. La diferencia entre peligro y riesgos. Bien. En realidad, hay muchas diferencias. Por ejemplo, el peligro, según SUNAFIL, es un suceso, evento, una característica intrínseca, puede causar daños a las personas, a la infraestructura, al medio ambiente o una combinación de estos. Otra definición otra definición de peligro es la fuente de energía, acto o situación potencial que puede causar daños a las personas, a la propiedad, al ambiente o una combinación de estos. El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en un incidente de trabajo o en un accidente de trabajo. Respondí tu pregunta. Chica. Eh, Gracias. Para el IPRC del COVID-19, ¿cuál es el peligro? Está bien. El peligro viene a ser, en este caso, el usar mascarillas. Claro, no eso, pues, uno, claro, no usar mascarillas, tema del distanciamiento social, respetar el distanciamiento social, ese también viene a ser el peligro. A eso es en cuanto mayormente al IPRC. En cuanto a lo que es el reglamento interno de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos como requisitos mínimos lo siguiente. Resumen ejecutivo de la actividad de la empresa. A ver, acá tenemos otra pregunta. El peligro es claro, el COVID-19.
y está bien. No respetar también, bueno, claro. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento de gestión muy importante que sirve de acción y cultura de prevención de riesgos. Los requisitos mínimos de un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo son los siguientes. Resumen, claro, peligro biológico, en este caso, virus, bacterias, protozoos, parásitos, microorganismos, así es. Los requisitos mínimos del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo son el resumen ejecutivo de la actividad de la empresa, es entidad pública o privada, los objetivos, los alcances, liderazgo y compromiso de la política de seguridad y salud en el trabajo, las atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los empleadores les brinden servicios si los hubiera, sus funciones, responsabilidades, organización interna de seguridad y salud en el trabajo, e implementación de los registros y documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos los estándares de seguridad y salud en las operaciones, los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. También tenemos preparación y respuestas ante emergencias. Y, claro, o dentro de una implementación o se elabora un plan de contingencias, se elabora un plan de preparación y respuestas a emergencias. Un plan de contingencia, ¿cuál es la diferencia entre un plan de contingencias y un plan de preparación y respuestas ante emergencias? El plan de contingencias es un documento de gestión donde se definen políticas, objetivos y estrategias para la reducción de riesgos o mitigación de riesgos. El plan de preparación y respuestas a emergencias es un documento de gestión donde se definen objetivos, políticas, estrategias para evitar derrames, explosiones, inundaciones, impactos ambientales o desastres ambientales. Continuando con la capacitación, tenemos al mapa de riesgos. Primero debemos conocer qué es un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es un plano donde se identifican diferentes enfoques, problemas y acciones a promover y proteger la salud de los trabajadores. Como por ejemplo, este es un mapa de riesgos de una empresa de metal mecánica. Aquí podemos tener de color, las señales de obligación que son de color azul. En cuanto al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un documento de gestión a través del cual el empleador implementa su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En base a evaluaciones iniciales, la base legal, en este caso, los decretos, tenemos las leyes, los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la normativa internacional, tenemos a la ISO 45001, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a la política de seguridad y salud en el trabajo, a los objetivos, a las metas, al comité de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros, evaluaciones de riesgos, mapa de riesgos, organización, responsabilidades, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, inspecciones internas, seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, el plan de contingencia mediante la ley 28551, la ley de la obligación de los planes de contingencia, investigación de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, implementación del plan, mantenimiento de registros, entre muchos. Luego tenemos el plan de vigilancia, de prevención y control del COVID-19. Dentro del plan de vigilancia y prevención del COVID-19, mediante la última resolución, que es la modificatoria, la 1275-2021,
Estos son los requisitos mínimos para implementar un plan COVID-19. Tenemos los datos de la empresa, el lugar de trabajo, datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la nómina de los trabajadores de exposición a riesgo al COVID-19, y en el caso de la exposición, si es alto, bajo, muy alto o alto. El presupuesto y el proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento, procedimientos para regreso o reincorporación al trabajo, se basa en 7 lineamientos. El primero, asegurar la ventilación de los centros de trabajo, la evaluación de la condición de seguridad, salud en el trabajo. El tercero es lavado de desinfección, la sensibilización de la prevención y contagio en el centro de trabajo. El 5 tenemos a las medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, y el 7 es de vigilancia de salud del trabajador. En el 9 tenemos a la lista de chequeo o lista de vigilancia del COVID-19 o checklist. En el 10 tenemos a los documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero esto mayormente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para las empresas que tienen 20 o más de 20 trabajadores. ¿Qué pasa con las empresas que tienen menos de 20 trabajadores? En el caso de las microempresas o pequeña empresa. Bueno, a pesar que no está en la obligación de contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí está en la obligación de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Me comentan que hay una interferencia. A ver, ¿ya se escucha mejor, estimado David? ¿Me confirma, por favor? ¿Escucha bien? Se escucha bien. Muchas gracias. Antes de pasar a los registros, les comenté que les iba a hacer una diferencia entre implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las grandes empresas y para las pymes. Para las pymes ya vimos los 7 documentos de gestión. Para las grandes empresas nos podemos guiar de la resolución ministerial la 050-2013-TR. Se basa en 9 documentos. Antes de la pandemia eran 8, después de la pandemia ahora son 9. Estos documentos de gestión son los siguientes. Tenemos a la política de seguridad y trabajo, al reglamento interno de la seguridad y salud en el trabajo, al manual de seguridad y salud en el trabajo, al programa anual de seguridad y salud en el trabajo, al registro de asistencia o capacitación, al plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, al mapa de riesgos, a la matriz y per se, y al plan de contingencias. Estos son los 9 documentos estos son los documentos o requisitos mínimos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las grandes empresas. ¿Cuáles son los registros mínimos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las grandes empresas? Son 11. Tenemos registro de accidente de trabajo, de incidente de trabajo, de enfermedades médicos ocupacionales, de exámenes médicos ocupacionales, de capacitación, de entrenamiento, simulacro, monitoreo de factores de riesgo, de equipos de seguridad, de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, y auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los 11 registros que debe contener mínimo tu implementación dentro de una gran empresa. ¿Cuáles son los registros para las pymes? Son los siguientes. Para las pymes tenemos, para las microempresas tenemos los registros de accidentes, incidentes, enfermedades médicos ocupacionales, capacitación de inspecciones internas de la seguridad y salud en el trabajo. Estos son los registros mínimos que debe tener una microempresa. ¿Cuáles son los registros mínimos que debe tener una pequeña empresa? Registro de accidente de trabajo, de incidente de trabajo, de enfermedades médicos ocupacionales, de
de seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos a la conservación de los registros. Conservación de registros, por ejemplo, para los registros de enfermedades médicos ocupacionales, esta conservación de los registros son de 20 años. Para los registros de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo peligrosos, la conservación de estos registros son de 10 años. Para los registros de estadísticas, de seguimiento, de evaluación, de estadísticas, de inspecciones de seguridad en un trabajo, la conservación de estos registros son de 5 años, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. A esto me refería. Dentro de la conservación de los registros del sistema de gestión de seguridad de trabajo para pymes, para 20 años registros de enfermedades ocupacionales. Para 5 años tenemos para investigaciones ocupacionales, de monitoreo de factores de riesgo, de equipos de seguridad, de capacitación y de entrenamiento. Bueno, quiero ahondar un poco en el tema de la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Primero, debemos saber para elaborar o implementar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos debemos guiar de la resolución ministerial 245-2021 TR. Me dice que establecen los lineamientos para la elección de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para las pymes no es obligatorio contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, pero para las grandes empresas sí es obligatorio contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Mínimo son 4 y máximo son 12. ¿Qué pasa con las empresas que, esto es decir, cuando lleguen al tope de 100 trabajadores? ¿Qué pasa con las empresas que tengan 200, 300, hasta más de 500 trabajadores? La resolución 245 dice que luego de los 100 trabajadores, por cada 100 trabajadores más, tú le vas a agregar 2 representantes al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por ejemplo, hasta 100 tenías 12 representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como mínimo, después de 100, en este caso si tienes 200, tienes que sumarles 2, en este caso serían 14. En cuanto a los objetivos de un comité de seguridad y salud en el trabajo paritario, tenemos 7 objetivos. Primero, de asesorar y instruir. Segundo, de vigilar. Tercero, de investigar las causas de accidentes. Cuarto, de cumplir. 5, de decidir. 6, adoptar las medidas de control. Y 7, promover la realización de cursos en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los y debemos formar un comité de seguridad y salud en el trabajo? Primero, debemos tener mínimo 1 año de antigüedad en el trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos para formar parte del Comité de Seguridad en el Trabajo? Como les comentaba, son 3. Primero, que debemos tener mínimo 1 año de experiencia o de antigüedad en la empresa. Segundo, que debemos ser mayor de 18 años. Y el tercero, que debemos saber leer y escribir. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, sigamos. El corazón del sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo es la matriz C.
¿Por qué? Porque aquí es el punto de partida o de inicio de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les comentaba, tenemos tres tipos de hiper. El hiper, el hiper específico, que está asociado con el manejo del cambio. Hiper de línea base, que es el punto de partida o de inicio para el desarrollo de las actividades o procesos. Y el hiper continuo, continúa con la identificación de peligros, evaluación de riesgos, como parte de nuestra rutina diaria. A ver, tenemos una pregunta, parece. Sobre el Comité de Seguridad del Trabajo, una vez que se haya realizado la elección, ¿cuánto tiempo se debe instalar? A ver, dice. Sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, una vez que haya realizado la elección, ¿en cuánto tiempo se debe instalar? La primera pregunta, en cuanto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿en cuanto a qué tiempo se debe instalar? A los meses como mucho y al mes como mínimo. Eso es en cuál seguridad y salud en el trabajo. En cuanto, a ver, podría repetir el concepto de los hiper. Claro. En cuanto a las... En cuanto... a ver... Hay un micrófono abierto que interfiere la capacitación. Ya, a ver, en cuanto a los tipos de hiper, repito, tenemos tres. El primer hiper es el específico. La definición breve es que está asociado con el manejo del cambio. El hiper continuo, la definición es que es el punto de partida o de inicio para el desarrollo de las actividades o procesos. Y el hiper C continuo continúa con la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y medidas de control como parte de nuestra rutina diaria. Respondí a tu pregunta, Erika. Ya, gracias. Nos vamos. Todo esto tenemos, antes de pasar a la definición de peligro, ustedes me podría decir cuáles son los tres documentos de gestión que sí o sí se deben obligatoriamente, se deben exhibir a la empresa. Exhibir y difundir. Son tres documentos que la ley 2978 dice que deben ser obligatorios y deben ser exhibidos y difundidos del legislador. ¿Quién me puede apoyar? También, Rocío no dice la política. Claro, es uno. Listo, perfecto. Perfecto, David. Interno. Gracias. Reglamento interno. Claro. En realidad todo documento se debe difundir, pero los documentos que la ley 29783 que te dice que todo empleador debe exhibir en toda en parte de la empresa, son los tres documentos. Per se, el mapa de riesgos y la política de seguridad del trabajo. Bien, muchas gracias. Continuando con peligro,
Tengo tres definiciones. La primera, según la ley 29783, define el peligro como la fuente de energía, acto, situación potencial, que puede causar daños a las personas, a la propiedad y al ambiente. La segunda definición, según SUNAFIL, define el peligro como un suceso o una característica intrínseca que puede causar daños a las personas, a la infraestructura, al ambiente, una combinación de estos. La otra definición, la que estamos viendo a través de la pantalla, es la fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones, efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno, el lugar de trabajo o una combinación de estos. Es la identificación de un peligro, mediante el cual reconoce que existe un peligro y define sus características. La fuente es las OSHAs 18001-2007. Luego aquí tenemos los tipos de peligros. Tipos de peligros, en este caso tenemos peligros físicos, químicos, lógicos, ergonómicos, eléctricos, físico-químicos, psicosociales, ergonómicos. Físicos tenemos vibración, iluminación, radiación ionizante, ruido. En químicos tenemos a los gases, a los polvos, a los humos, a los vapores, a los solventes. En cuanto a los peligros eléctricos, tenemos la baja tensión, a la alta tensión y a la mediana tensión. En cuanto a lo que es peligros físico-químicos, tenemos a los incendios y a las explosiones. A los peligros sociales tenemos a la gestión del personal, al contenido de trabajo, tarea, las relaciones humanas. Y a los peligros ergonómicos tenemos a las posturas inadecuadas, a los sobreesfuerzos y a los movimientos repetitivos. Luego de esto tenemos al riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en un incidente o accidente de trabajo. Entonces, en cuanto a riesgos, la evaluación de los riesgos es el proceso de estimación de la magnitud de riesgos y de decisión sobre si el riesgo es tolerable o no. Su evaluación se basa en la frecuencia y la probabilidad. Dentro de la frecuencia y probabilidad también se le conoce, por ejemplo, al riesgo es igual a la severidad por la frecuencia. Dentro de la frecuencia también se le conoce probabilidad, a la severidad también se le puede llamar gravedad. Tengo dos maneras de cómo se saca el índice de severidad o el índice de frecuencia o probabilidad. Primero debemos definir qué es la frecuencia o probabilidad. Es el grado de exposición de los trabajadores a riesgo laboral. ¿Qué es el riesgo laboral? El riesgo laboral es el susto que los trabajadores sufran un daño determinado como consecuencia del trabajo que desempeñan. ¿Qué es la severidad o gravedad? Es el grado de exposición de los trabajadores al movimiento repetitivo. Dicho esto, las dos maneras de obtener el índice de probabilidad o frecuencia. Según la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, nos dice que el índice de frecuencia o probabilidad es igual al número de accidentes entre las horas hombre trabajadas por 200.000. ¿Cómo obtengo el índice de severidad o gravedad? Según la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, el índice de severidad o gravedad es igual al número de días no laborados o no trabajados entre las horas hombre trabajadas por 200.000. La otra forma de sacar el índice de frecuencia o probabilidad o severidad o gravedad, según el ANSI, la agencia nuclear, ANSI. Lo único que aquí va a cambiar es, ya no se va a multiplicar, en este caso, por los 200.000, sino por 1.000.000.
Por ejemplo, si queremos sacar el índice de frecuencia o probabilidad, es igual al número de accidentes entre las horas hombre trabajadas por 1.000.000. Y el índice de severidad o gravedad es igual al número de días no trabajados o no laborados entre el total de horas hombre trabajadas por 200 por 1.000.000. Esas son las dos formas de sacar estos índices. Tenemos los tipos de peligros, de riesgos. Tenemos riesgos físicos, químicos, psicosociales, biológicos, ambientales, mecánicos. También tenemos disergonómicos. En riesgos físicos tenemos el calor, el ruido, la vibración, la iluminación. Químicos tenemos los gases, los vapores, los solventes, la manipulación de materiales peligrosos o productos químicos. Psicosociales tenemos al estrés, a la fatiga, a la depresión. En biológicos tenemos a las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, los microorganismos. En ambientales tenemos a las inundaciones, a las lluvias torrenciales y a los terremotos. Para terminar, en mecánicos tenemos a todos los que son equipos de protección, a los que son mecánicos tenemos, por ejemplo, a los equipos, a las maquinarias y a las herramientas, fajas transportadoras también. Definir bien el peligro de riesgo. Claro. ¿El ruido es un peligro o es un riesgo? El ruido es considerado peligro y riesgo. El ruido es considerado peligro y riesgo. Buenas noches, estimado Ejemplo, José. ¿Me escucha? sí, lo escuchamos. Estimado, mira, yo creo que el peligro sería el ruido, y el riesgo sería la exposición al ruido. O es que estoy confundido, no sé, quería que me aclares ese Claro. tema, por favor. Incluso también es que lo tomamos de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso el ruido casi parece si viene de una maquinaria. O en este caso cuando utilizamos una herramienta manual. Por ejemplo, claro, yo entiendo perfectamente que el ruido viene a ser un peligro y también el riesgo puede ser la pérdida del oído o una hipoacusia. ¿O me equivoco? Por eso, mira, o sea, a ver, el ruido sería el peligro. La exposición al ruido sería el riesgo y las consecuencias vendrían a ser lo que es lo que me dices tú, la enfermedad, la hipoacusia, algo así, ¿verdad? Hipoacusia, pérdida del oído. Hipoacusia, perdón. Es pérdida del oído, ¿verdad? O sea, ahí tengo, por eso, lo que yo quería consultarte es que me aclares ese tema porque tengo un poco de confusión. O sea, para mi persona sería el peligro, el riesgo, y perdón, Ruido. peligro sería el riesgo sería la exposición al ruido, incluso también el riesgo sería daños al oído, porque, a ver, lo que es la hipoacusia ya vendría a ser la consecuencia de haber estado expuesto, no sé, pues, a más de 8 horas a ese riesgo, ¿verdad? La exposición al ruido. Es que Claro, también perfecto. creo yo que pueden ser los decibeles al ruido, porque hay ruidos que son mínimos, pero hay unos que pues son Y más hay altos, ruidos entiendo altos. yo. Claro, sino que un poco viene digamos, la duda, si se podría decir, es de qué tal si por ejemplo, el ruido viene de una herramienta manual. ¿Cómo lo tomaríamos? Por eso, O, estimado José, mira, o sea, por eso te digo, en sí, el peligro es el riesgo o la exposición perdón, el peligro es el ruido o la exposición al ruido. ¿Cuál de los dos sería el peligro?
Claro, el peligro viene a ser el ruido. Bueno, mayormente se trabaja así, el peligro viene a ser el ruido, sino que como comento, digo que siempre ha existido esa, digamos, esa duda. Pero en realidad el peligro viene a ser el ruido y el riesgo viene a ser la pérdida del oído, la sordera, este, digamos, en este caso al ruido, ¿no? Entonces, lo que me quieres decir es que el ruido vendría, claro, el riesgo vendría a ser la consecuencia del Y peligro, ¿verdad? así es, por eso yo como comento de que siempre hay esa incertidumbre o esa duda de que si el ruido viene a ser un peligro o un riesgo. Mayormente siempre se va a tomar al ruido como un peligro. El ruido siempre va a ser un peligro y, claro, exactamente, y el ruido viene a ser la consecuencia, la pérdida del oído, dependiendo si estás mucho tiempo, en este caso, expuesto al ruido, ¿no? O la pérdida del oído, la sordera o incluso una hipoacusia. ¿Se entendió? Claro, porque sí, mira, lo que ocurre es que como en el trabajo había un compañero que me decía que yo no puedo ponerle, por ejemplo, bueno, yo pongo en peligro lo que es el riesgo, perdón, el ruido, ¿verdad? Y en mi riesgo yo pongo, como tú me dices, la hipoacusia, dolor de oído, porque a veces cuando estás el ruido, digamos, elevado a los 85 decibelios, eh, dentro de una hora, algo así, te va a doler un poco el oído, ¿verdad? Al término de jornada. Entonces yo le pongo eso y dice, pero no le puedes poner eso, porque eso ya vendría a ser tu consecuencia. Le digo, pero yo estoy expuesto a eso. Para mí, el riesgo es que, o sea, para mí el riesgo también es la consecuencia, que es lo mismo, le digo, pero me dice que no. Dice, no, el riesgo es una cosa y la consecuencia es otra cosa. Le digo, pero bueno, no sé, por eso ahora yo te consultaba sobre eso. Claro, como comento, siempre ha existido esa incertidumbre de que hay algunas veces lo toman al ruido como riesgo, en realidad el ruido viene a ser un peligro. Luego de ahí viene a ser el tema de las consecuencias. En este caso, estás muy expuesto al ruido varias horas, puedes tener pérdida del oído o la sordera. Si estás demasiado tiempo expuesto al ruido, ahí ya puede haber una consecuencia mayor, que en este caso puede ser la hipoacusia. Ok. Muchas gracias por, Entonces, por el- entonces, para las cosas claras, quedamos en que el peligro viene a ser el ruido y el riesgo viene a ser... entonces, ¿quedó claro? Sí, muchas gracias. ¿Estamos bien? Ya, muchas gracias, estimado Durán. A ver, riesgo. Claro, la consecuencia viene a ser dependiendo de de tiempo de que estemos expuestos al ruido. Puede ser, en este caso, puedes quedar sordo. Si estás muchas horas, por decir, demasiadas horas expuesto al ruido, viene a ser el tema de la pérdida del oído o la hipoacusia. En pocas palabras, el peligro viene a ser el ruido, la consecuencia viene a ser la pérdida del oído, la sordera. Si estás demasiado tiempo expuesto al ruido, ya se considera una consecuencia mayor. ¿Cuál va a ser, en este caso, la hipoacusia? A ver, ¿entendió estimada Erika? Claro, así es, Ismael, de acuerdo a la exposición, al tiempo, claro, así es. Sí, claro, ya, muchas gracias.
Luego tenemos a la jerarquía de controles de riesgos. Aquí tenemos controles duros y controles blandos, o barreras duras, barreras blandas. En barreras duras tenemos eliminar, sustituir controles de ingeniería. En controles blandos o barreras blandas tenemos a los controles administrativos y los equipos de protección. Un claro ejemplo de eliminar, automatizar los procesos o las actividades. Un claro ejemplo de sustituir herramientas, equipos o maquinarias defectuosas o en mal estado por unos nuevos. Un claro ejemplo de controles de ingeniería, en este caso sería el aislamiento del ruido, y en esa pandemia sería el aislamiento social. En control blandos tenemos los controles administrativos. Aquí viene toda la parte de lo que es documentación y registros o formatos. Ejemplo, aquí vamos a ver si tenemos una pregunta. ¿Por qué dices barreras duras o blandas? Bueno, yo los conozco como barreras blandas o barreras o controles duros. ¿Por qué? Porque se inicia desde la parte superior hasta llegar a la inferior. Se ve en orden. Por ejemplo, los controles duros, o, a ver, dice, el riesgo vendría a ser la consecuencia. Sí, claro, a ver, primero responder la pregunta de Ismael. Me pregunta por qué se dice barreras duras o blandas. ¿Por qué? Porque los tres primeros están en la parte superior, se les conoce controles duros o barreras duras, digamos que son los controles más efectivos. Y los dos últimos, que son administrativos y de protección, son menos efectivos, no son menos importantes también. O sea, van de acuerdo. Por ejemplo, si no encuentro, por ejemplo, un control de eliminar, paso al siguiente, sustituir. Y creo que no tengo controles para sustituir, paso a controles administrativos. Si no tengo para eso, paso a controles administrativos y por último termino en equipos de protección personal. ¿Se entendió las duras en fuente? ¿Se entendió Ismael? Estimado Ismael. A ver, la otra pregunta dice, ¿el riesgo vendría? A ver, un ratito, a ver. Dice, el riesgo, ya dice Carlos nos comenta, dice, el riesgo vendría a ser la consecuencia. A diferenciar. Así es. Claro, el riesgo la consecuencia. Así es. A ver, acá dice las barreras duras actúan en fuente, las blandas actúan en torno a la persona. Sí, claro. Y como también les comento, se conoce como controles duros a los que son más efectivos también. Eliminar, sustituir controles de ingeniería son los más efectivos. Los menos efectivos son controles administrativos y equipos de protección personal. Como les venía comentando, un control o los controles de administrativos vendrían a ser todo lo que es documentos y registro, por ejemplo, los ATS, que significa análisis de trabajo seguro, los PETAR, que es un permiso escrito para trabajo de alto riesgo, los PEX, que son procedimientos para trabajo seguro, los CHELI de herramientas manuales de poder, las herramientas de gestión como son el hipercontinuo, entre otros. A ver, si las bandas actúan en torno a la persona, claro, por definición de peligro. Así es, claro, como te comentaba, de acuerdo a los controles más efectivos. Los tres primeros, eliminar, sustituir controles de ingeniería. Los controles menos efectivos, controles administrativos y equipos de protección personal. Dependiendo, los equipos de protección personal deben depender mucho
de la labor que realizamos en el día a día. ¿Qué son los equipos de protección personal? Son objetos o indumentarias que son llevados por los trabajadores para que los proteja de unos riesgos. Estimado José, una consulta sobre ese tema del hiper. Mira, por ejemplo, para llenar un hiper, yo tengo las medidas de control que tú me dices, lo que es eliminación, sustitución, medidas de control de ingeniería, los administrativos y el EPP, que es la última barrera, ¿verdad? Sí, así es. Yo, por ejemplo, como estamos conversando sobre los peligros, los riesgos, yo tengo un peligro, lo que es trabajo sin altura sería mi peligro, ¿verdad? El riesgo vendría a ser caídas a desnivel. En el hiper, lo que es para trabajos en minería en este caso, para mí vendría a ser un riesgo que podría suceder en un 5, por ejemplo, digamos, ¿no? En el hiper. Disculpa que te corte, estimado Durán. ¿Cuál de los tres hiper estás utilizando? De los tres hiper estás utilizando, ¿qué valoración de nivel de riesgos estás aplicando también a ese hiper? Mira, el hiper que se está utilizando en este trabajo es el hiper continuo, que se hace a diario. Porque el Claro, hiper línea base se hace al inicio de digamos, de tu proyecto, ¿verdad? es Porque el ahí punto de tienes partida, claro. todo, exacto, ahí tienes todo digamos, en general, pues. Y el hiper de línea continua es el que lo realizas día a día para poder realizar Claro, tus actividades diarias. así es. Entonces, por ejemplo, en lo que es en minería, me parece que lo que es el decreto, El el decreto supremo, tenemos dos. 024, 024, algo, Tenemos dos. exactamente no El me primero es el ya, 024-2016 y la modificatoria es el decreto supremo el 023-2017, Reglamento de la Seguridad exacto, y Salud Ocupacional. exacto, ya. Ahora mira, por ejemplo, yo te digo, yo tengo, como te digo, el peligro sería trabajos en altura, el riesgo sería caídas a desnivel, pero yo ahora, poniendo sus medidas de control, yo que sé, usando el equipo anticaídas, usando el andamio, ¿verdad? Haciendo uso La de línea andamios, de vida también, no olvidar. por eso, o sea, por eso te digo, sería el equipo anticaídas completo, con su línea de vida y sus dos ganchos de anclaje, incluso con su absorbedor de impacto, ¿verdad? Que vendría a ser completo ya. Claro, Usando lo que es andamios, usando lo que es plataformas para que te eleven a realizar los montacargas, trabajos en montacargas, altura. montacargas. Ya. Entonces, implementando todo esos medidas de control, yo quiero consultarte, ¿cómo evalúo con esas medidas de control? ¿Voy hacia la derecha nomás o tengo que bajar también? De acuerdo a las medidas de control que yo implemente, por ejemplo, como te digo, lo que es las medidas administrativas, las medidas de Claro, control de ingeniería, no sé, tengo una duda en ese tema. ya. Primero es que tú sabes que todo trabajo de alto riesgo se va a medir a través de la evaluación de riesgo, va a ser alto, ¿no? Primero se hace una evaluación, luego se aplica la jerarquía de controles de riesgos y luego una vez que tú aplicas la jerarquía de controles de riesgos se hace una reevaluación. En este caso, si tu primera evaluación te salió alto, ya tiene que salirte medio, o sea, color amarillo, bajo. Al momento de hacer la reevaluación tiene que salirte en color amarillo, medio. Ya, entonces lo que es en amarillo sí se puede trabajar, ¿verdad? Según la ley. Así, O sea, efectivamente, así es, estimado. Así es. Lo que ya, es en medio y lo que es medio es de color amarillo y lo que es bajo de color verde se puede trabajar. exacto. A ver, mi duda es, como te digo, es cómo, o sea, poniendo las medidas de control, porque la eliminación casi es difícil. Sí, efectivamente, no se puede ese- automatizar, digamos, solamente que, disculpa que te corte, solamente que sea un robot pues que te haga el trabajo en altura, ¿no? exacto, por eso casi que la medida de control de eliminación va a ser imposible. La sustitución de ese probablemente suceda, yo que sé, si fuese una herramienta, pero mayormente lo que se aplica son las medidas de ingeniería, las medidas administrativas y lo que es el uso del EPP, que es la última barrera. Claro, Entonces, pero
yo aplicando todas esas medidas de control, yo lo que quiero saber es, para evaluar, por ejemplo, yo me pongo hago mi cruce de lo que es la frecuencia con la severidad y me puede dar un número, por ejemplo, digamos, un 5. Lo que yo Pero quiero es alto. saber es, exacto, es alto porque de hecho que trabajos en altura es alto. Va a empezar por alto, mi riesgo sin ninguna medida de control va a ser alto. Ahora mi riesgo residual me puede salir, pues yo qué sé, si corro hacia la derecha me puede salir un 12, ¿verdad? Claro, Digamos, perfecto. A la derecha tendrías pero que correr y con 12 tú ya puedes trabajar. exacto. Ahora, lo que yo quiero saber es específicamente, ¿hay una norma o una regla que me diga si yo puedo ir hacia la derecha o bajar? ¿O eso es a criterio? Se hace llenado de ese IPC continuo. Eso se hace a criterio. Que yo tenga entendido, no hay una regla exacta o una norma exacta, pero esto mayormente es a criterio. Entonces, mi pregunta vendría a ser, implementando yo mi medida de control de ingeniería y administrativo, eh, ¿cuántos cuadros corro hacia la derecha y cuántos cuadros bajo? O simplemente a criterio yo pongo, me puedo ir hacia la derecha nada más. Pues la mayoría siempre corta. Una vez cuando el momento de evaluar te sale siempre alto, tú tienes que correr a la derecha o a veces, dependiendo también, a veces corres 2 o a veces corres 1, pero lo recomendable siempre vas a correr a la derecha. En este caso, tu trabajo en altura tú tendrías que correrlo hasta máximo, hasta 12, que sería medio y de color amarillo. Claro, porque como te digo, incluso implementando las medidas de control de ingeniería, pues el riesgo siempre va a ser alto, siempre, ¿verdad? Me voy a quedar en Mira, amarillo, podré disculpa, elaborar en eso. disculpa que te corte. Incluso yo creo que también podrías aplicar un control de sustitución. Eso también va a depender mucho si el arnés, digamos, no se encuentra en buen estado para que tú lo cambies por uno nuevo. También va a depender mucho si los equipos, herramientas o maquinarias se encuentran defectuosos por uno nuevo. Pero esto va a depender mucho, como te comento, para que también apliques el control de sustitución, o me equivoco. Claro, pero a ver, antes de que uno empiece a hacer la actividad en altura, al inicio que te entregan tu equipo anticaídas completo, tú lo haces un checklist, ¿verdad? Así es, Inspeccionas perfecto. todo y todo, que esté en buenas condiciones y que esté limpio, no tenga ningún defecto. Entonces, a una vez que tú has hecho esa medida de inspeccionar tu equipo anticaídas, recién tú puedes, tienes a llenar tu IPC y entonces ahí tienes, por eso ahí tienes ya tus medidas de control implementadas. La duda mía es, como te digo, yo como si corro a la derecha o bajo. Esa es mi duda, no hay No, otra duda que tenga. siempre tienes que correr a la derecha. Ya, y si yo bajo una, ya lo hice mal. Prácticamente Eh, lo evalué mal, los he ¿verdad? Por evaluado ejemplo, mal. Claro, los he evaluado mal. En pocas palabras, los he evaluado mal. Siempre se va a claro, correr a la derecha. exacto. Eso es lo que era mi duda, mi estimado José. Muchas Ya, gracias listo. por haberme apoyado en ese tema. No, nada, muchas gracias. Aquí estamos para resolver cualquier duda. Ok, gracias. A ver, continuando con el tema de la exposición, tenemos al riesgo tolerable. El riesgo tolerable mayormente dice que si se ha reducido a un nivel de que puede ser tolerado a la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y la propia política de seguridad y salud en el trabajo. Esto es de acuerdo al Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento Interno de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos a lo que es incidente. Son dos definiciones. La primera, como la podemos ver en la pantalla, un incidente es suceso a través en el curso de trabajo, en relación con el trabajo, en el que toda persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solamente requieren el cuidado de primeros auxilios. En pocas palabras, un incidente es algo que no llegó a materializarse ni en lesiones, ni en caídas, ni en fracturas. Eso es lo que nos quiere decir un incidente de trabajo. La fuente es el Decreto Supremo 05-2012-TR, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos al accidente de trabajo. Tenemos
Tengo tres definiciones. Las dos primeras tenemos que el accidente de trabajo es un incidente que se ha dado lugar a un daño, deterioro a la salud o una fatalidad. La segunda, la fuente son las OSHA 18001-2007. La segunda definición es que todo suceso repentino que venga por causa o ocasión del trabajo, que produzca en los trabajadores alguna lesión, invalidez, incluso hasta la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución o órdenes del empleador o durante la ejecución de su labor bajo su autoridad o supervisión, aún fuera del lugar o hora de trabajo. La fuente es el Decreto Supremo 005-2012, Reglamento de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En pocas palabras, lo que nos quiere decir el índice, un accidente de trabajo es algo que llegó a materializarse en lesiones, en fracturas, en caídas, en golpes, incluso hasta la pérdida de una extremidad o un órgano de nuestro cuerpo, o incluso hasta muerte. Tipos de accidentes tenemos los accidentes capacitantes, como es el total temporal, parcial permanente, total permanente. Los accidentes triviales son los accidentes leves, los accidentes fatales vienen a ser las muertes. Investigación de accidentes, tenemos el proceso de identificación, tenemos en lo que es investigación de accidentes, tenemos al proceso de identificación de los factores o elementos, circunstancias y puntos críticos que ocurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de casualidad. De ese modo, permiten la dirección del empleador tomar acciones correctivas y preventivas ante una ocurrencia. Luego tenemos la notificación de los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales. Lo que debe informar el empleador al Ministerio de Trabajo es lo siguiente: todo accidente mortal, en este caso una muerte en 24 horas, accidentes peligrosos en 24 horas también, los centros médicos asistentes que tienen los trabajadores, tienen al trabajador por primera vez, están obligados a informar al Ministerio de Trabajo. A ver, acá tenemos actualmente ya hay de cárcel de algún animal. Bueno, tengo entendido que sí hay una ley para el tema de los animales. También hay, por ejemplo, según SUNAFIL, también hay penas para los empleadores, en este caso que en la empresa haya ocurrido una muerte. La pena mínima son 4 años y máximo son 8 años, según SUNAFIL. Ya para ir terminando, tenemos a los pilares en la prevención de riesgos, tenemos a la competencia. Todo empleador define los requisitos de las competencias para cada puesto de trabajo y se asegura que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir los deberes y las obligaciones, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento. Se define la competencia: capacitación más experiencia más habilidad igual a competencia. A ver, acá tenemos a ver, Ismael nos comenta acá, dice: si un conductor atropella a un animal,
en este caso muere durante su tarea de traslado, es un incidente o un accidente. En este caso sería un accidente de trabajo, porque un accidente de trabajo te dice que es algo que llegó a materializarse en una lesión, una caída, en un golpe, pérdida de una extremidad o incluso hasta la muerte. En este caso el animal sería considerado un accidente de trabajo. Un accidente sería lo contrario, es algo que no llegó a materializarse ni en lesiones, ni en caídas, ni en fracturas. Solamente necesita en este caso los primeros auxilios. En este caso es un accidente de trabajo. Bueno. A ver, dice, a ver, me da un minuto, por favor, que voy a cargar la laptop. A ver, acá nos comentan, el accidente está relacionado con el trabajador. Claro, dice, es un accidente medioambiental, definición de accidente. A ver, la definición de un accidente de trabajo, como lo comento, es algo que llegó a materializarse en una lesión, en una caída, una fractura, la pérdida de un órgano de nuestro cuerpo, una extremidad, o incluso hasta la muerte. Eso debería ser considerado un accidente de trabajo. Y un incidente de trabajo, claro, está relacionado a la persona, claro, tienes toda la razón. En ese caso, gracias por tu aporte, tienes toda la razón, está relacionado a la persona. Ya, continuando con la exposición, tenemos a los pilares en la prevención de riesgos, tenemos a la comunicación. Y claro, en esa parte tienes toda la razón, estimado, claro, está relacionado a la persona. El empleador debe adjuntar al contrato la descripción de las actividades de los trabajadores, los peligros, lo que significa las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, bajo cualquier trabajo que le permita mantener bajo control sus riesgos. Ya. Tenemos a los pilares en la prevención de riesgos, tenemos al aprendizaje continuo. Lo que los comentaba, aprender de los sucesos adversos como accidentes e incidentes es fundamental para evitar que se repitan, a establecer sistemas de seguimiento, recomendaciones o acuerdos de mejora que promuevan el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Como les comentaba, según la norma internacional, la ISO 45001, define primero el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
un conjunto de elementos interrelacionados, establecer políticas, objetivos, estrategias y procesos. Dentro de esto pone a la mejora continua o ciclo de la calidad o ciclo de HVA. Consiste en 4 etapas. La primera es planear. Consiste en evaluar riesgos, oportunidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la política de seguridad y salud en el trabajo. En hacer tenemos implementar los procesos y las actividades de acuerdo a lo planificado. En verificar tenemos hacer un seguimiento de las actividades o procesos según la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por último, tenemos en adoptar medidas de control o de mejora continua para el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los resultados provistos o planificados. Pilares en la prevención de riesgos tenemos a la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto mayormente aplica para las grandes empresas que tengan 20 o más de 20 trabajadores. A las empresas que tengan menos de 20 trabajadores, en este caso para las pymes, no están en la obligación de contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero sí están en la obligación de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ya para terminar, tenemos a los pilares en la prevención de riesgos, tenemos a la preparación de las contingencias. La empresa debe tener un plan de respuesta de emergencias o un plan de contingencias, donde le permita definir sus procedimientos frente a situaciones con la finalidad de evitar pérdidas. Estas pérdidas pueden ser de seguridad, de salud, de medio ambiente, de vida, relaciones comunitarias, entre otros. El plan debe estar respaldado con la asignación organizada por los recursos humanos y materiales. Esto sería todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o una consulta, estamos dispuestos para Estimado, escucharlos. estimado José, una consulta sobre el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Exacto. Sí, adelante. Mira, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que tiene varios proyectos en diferentes unidades mineras, ¿ya? En este caso, su comité, digamos, central está en otra unidad minera, pero lo que convendría entonces en este caso, en este proyecto donde yo me encuentro, es elegir un subcomité, ¿verdad? ¿O tendría que ser exclusivamente un comité de seguridad y salud en el trabajo? Mira, comento. La norma es bien clara. Si tú como empresa tienes 20 trabajadores, más de 20 trabajadores, estás en la obligación de contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de las sedes. Dependiendo de las sedes, sí. A ver. O sea, no importa así tenga, por ejemplo, en el otro proyecto tiene más de 100 personas, ¿ya? En ese proyecto supuestamente está el comité central allá, pero en este proyecto donde yo me encuentro, ahora mismo tiene 30 personas ya. Entonces, según la ley, claro, dice que a partir de 20 personas deberíamos elegir 2 representantes, ¿verdad? Que sería el representante titular y el suplente, según la ley 29783, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, yo pregunto, ¿se llamaría comité o subcomité? Porque, bueno, el empleador dice, Subcomité de seguridad y salud en el trabajo. bueno, ahí, entonces sí, porque según estaba viendo, es que el gerente decía que no, que se tendría que elegir un subcomité sujeto al comité de su proyecto más grande que ellos tienen. ¿Es correcto eso? Claro, efectivamente, si tú ya tienes, si la empresa ya tiene un comité implementado, en este caso, a los demás, digamos, si ya tiene un comité, en pocas palabras, principal, en este caso, si tiene más proyectos, tendría que anexar simplemente su comité de seguridad y salud en el trabajo. Ya, ok, listo, gracias. ¿Alguna duda, otra consulta? Estimado José, Sí, adelante, ¿me adelante. escuchas?
Mira, Sí, lo escucho. disculpa que sea incisivo en este tema, No, pero adelante, adelante, me he quedado, adelante. me he quedado con dudas sobre el IPRC. Ya, mira, con el control de ingeniería, ¿cuántos cuadros debería recorrer yo a la derecha? En ingeniería serían 2. Ya, y si le sumo el administrativo y el EPP, que es el último, ¿cuántos debería correr? Si le sumo los tres controles. En este caso serían, a ver, 3. ¿Me escuchas? Sí, sí, le escucho. Esto como repito, Eh, va a depender mucho de qué control más efectivo aplique. o sea, no importa que si lo ponga los tres, tengo que ver cuál es el más efectivo. Así es, así es. Por ejemplo, usted puede poner los 3, pero en realidad solamente esos, por decir, si usted aplica 3, es decir que esos 2 solamente le permitan correr 2. No, no es que, en pocas palabras, no es que la jerarquía de controles de riesgos, por ejemplo, si yo aplico el primer control, por decir que es eliminar, no es que voy a correr a la derecha 5 espacios, sino que va a depender mucho del control si es más efectivo o no. Mm, Lo recomendable, en pocas palabras, es a criterio. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de riesgo alto, lo recomendable a criterio modelo a la derecha sea medio, como mínimo. Esto va a depender, por claro, ejemplo, lo que usted me comentó en el tema del trabajo en altura, ya tiene que ser un nivel alto. ¿Por qué? Porque en este caso sufre una caída, eh, sufre caída o muerte. En este caso sería alto, pero si usted le aplica los controles, mm, por decir, administrativos correctos, o de repente más los recomendados que corra 1 o 2, ya no se convertiría en un nivel alto, sino ya se convertiría en un nivel medio, más o menos 12, de color amarillo. vale, vale, pero ya. Entonces, no hay, digamos que, por ejemplo, no hay una medida que me diga, no sé, pues, si tú aplicas el control administrativo, corres tantos cuadros, si tú aplicas el control administrativo, corres tantos cuadros, o sea, no hay eso. Tú lo aplicas No, de acuerdo, evaluando, criterio. Sí, ya, claro, así tú es. aplicas evaluando lo que más o menos, cuál es tu control más efectivo que tú tienes. Así es, a criterio. No es que, digamos, Mm, hay una norma que te especifique cuántos espacios tengo que correr. ok, José, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna duda o otra consulta, les agradezco mi parte por, por haberse conectado y haber conocido un poco sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Haber conocido un poco de la implementación o requisitos mínimos tanto para pymes, así como también la diferencia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las grandes empresas, que son peligros, los principios, la jerarquía de controles de riesgo, los tipos de peligros, riesgos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, José, que tengas buena noche. Muchas gracias igualmente a todos. Buenas noches.